Diciembre de 1944. Los combatientes más despiadados de Hitler, las SS, lideran un ataque en masa contra las fuerzas aliadas a lo largo de la frontera entre Bélgica y Alemania. Todo comenzó de repente y ahuyentamos de allí a los estadounidenses sin demasiado esfuerzo. Las SS son hábiles, son veteranos crueles al mando de los mejores tanques del ejército alemán. Tenían mejores tanques que nosotros. Conté 7 disparos que rebotaron en aquel Tigre. Giró la torreta y... ¡bum! Los estadounidenses están bajos de efectivos, de armas y luchan por la supervivencia. Eran tan solo unos candidatos al suicidio contra el Pantera. El sexto ejército Panzer, la máquina de guerra especial de Hitler, combatiría en la batalla de las Ardenas, una de las grandes batallas de tanques de la historia. La gran batalla de los tanques, la batalla de las Ardenas, segunda parte. Las Ardenas, 16 de diciembre de 1944. Alrededor de 1.700 tanques alemanes y 200.000 soldados de infantería atacan al bando estadounidense a lo largo de 140 kilómetros de frente. La batalla de las Ardenas acaba de empezar. Encabezando el ataque está el sexto ejército Panzer de nueva formación, compuesto por los oficiales más despiadados de Hitler, las SS. El objetivo alemán es atravesar la estrecha línea defensiva estadounidense con 60.000 efectivos de infantería, seguidos por 2 divisiones Panzer de élite que se dirigirán al oeste y asegurarán los puentes sobre el río Mosa. Una tercera división de las SS avanzará hacia el noroeste y tomará Amberes. Al apoderarse del puerto clave de los aliados, Hitler tiene la esperanza de parar el incesante avance que ha estado lidiando con sus fuerzas los últimos 6 meses. Ya nos habíamos informado sobre el ejército estadounidense durante la invasión. Nos quedamos impresionados con el gran número de gente y la cantidad de material. No podíamos competir contra eso. Podías ser lo valiente que quisieses, que no había soldado que pudiese resistirlo. El alto mando alemán no puede mantener durante más tiempo una ofensiva contra los aliados y sus amplias reservas. Los tienen que coger por sorpresa, atacar rápido con la artillería pesada. El sexto ejército Panzer es la fuerza blindada mejor equipada de las Ardenas. Con más de 600 tanques, que incluyen 160 Panzer IV, 215 Panzer V Pantera y cerca de 100 Panzer VI Tigre. Con 57 toneladas, el Tigre I supera al Sherman estadounidense. Está protegido en algunas zonas por láminas de acero de 10 centímetros y es uno de los tanques más pesados del campo de batalla. Pero su gran ventaja es su potente cañón del 88. Con la enorme potencia de perforación del 88, podíamos combatir contra los tanques estadounidenses. Algunos de ellos acabaron completamente destruidos. Tenían mejores tanques que nosotros. Nosotros teníamos armas pequeñas en nuestros enormes tanques. Un calibre 75 no es suficiente para la mayoría de los tanques alemanes. El Sherman era un adversario fácil para nosotros. Nos podían disparar
pero no perforaban nuestros tanques. Tenían que acercarse más, bastante más, para tener posibilidades. El Sherman es relativamente ligero y rápido, pero cuenta con un cañón principal de 75 milímetros de baja velocidad que no puede penetrar en la chapa de un Tigre. El blindaje frontal de un Sherman tiene 5 centímetros de grosor, lo que lo hace muy vulnerable ante la potencia de fuego del Tigre. Los estadounidenses están en inferioridad y no tienen suficiente potencia de fuego. Los estadounidenses, que deben detener al 6º Ejército Panzer, cuentan con menos de 60 tanques Sherman, 180 piezas antitanque y tan solo 35.000 hombres. Y la mayoría acaban de llegar y no han entrado en combate. En aquel momento los estadounidenses recibieron una buena dosis de refuerzos que acababan de completar la instrucción, pero que nunca habían entrado en combate. Por eso todas esas tropas que se acostaron a descansar la noche del 15 al 16 de diciembre fueron cogidas por sorpresa. Todo comenzó de repente y ahuyentamos de allí a los estadounidenses sin demasiado esfuerzo. Los estadounidenses lo dejaron todo. Decían, los alemanes se acercan, corramos. La cosa fue algo así. Los aliados fueron cogidos por sorpresa. Los alemanes penetran en la línea defensiva rápidamente. Desesperados, los comandantes estadounidenses envían a todas las fuerzas disponibles. Durante la batalla de las Ardenas, es posible que estuviésemos avanzando hacia el fracaso absoluto. Nosotros, con nuestros semiorugas M16, con ametralladoras del 50, no teníamos nada que hacer contra las fuerzas aéreas y estábamos condenados a causar baja. Nuestro trabajo era proteger los tanques. Nos desplazábamos por un camino. Yo tenía 2 Shermans a mi izquierda, a unos 50 metros, y por el horizonte en dirección al Sherman había un tanque Tigre. Un enorme tanque Tigre. Frontal rectangular, cañón reforzado. Tumbaba los árboles a su paso y venía hacia nosotros. De aquellos Shermans conté 7 disparos que rebotaron en aquel Tigre. Ni se inmutó. No le hice ni un triste arañazo. Se deshacía de ellos como si nada. Empezó a girar la torreta lentamente y ¡boom! Un Sherman fuera de combate. Y luego se giró un poco más y ¡boom! Nos largamos de allí lo más rápido que pudimos. Normalmente salíamos peor parados. Teníamos el tanque más ligero y si uno de esos proyectiles del 88 lo alcanzaba, el tanque saltaba por los aires. Acababan ardiendo y siempre había bajas. Miembros amputados, muertos, fuego y todo eso. Es muy triste, demasiado. Te paras a pensar cuántos hombres, miles de ellos, tirados en los ríos, tirados en las carreteras, todos destrozados, mutilados y todo eso. La tarde del 17 de diciembre, el 6º Ejército Panzer ha avanzado más de 65 kilómetros hacia el interior de Bélgica.
A la cabeza está un grupo de combate de élite de la primera división Panzer SS, liderado por el teniente coronel Jochen Peiper. Peiper es un veterano del Frente del Este, condecorado con la Cruz de Hierro y antiguo miembro del personal de Heinrich Himmler, el infame supervisor de la Gestapo, las SS y los campos de exterminio nazis. Es un líder despiadado. Su grupo de combate, Kampfgruppe Peiper, con 120 tanques y 150 vehículos blindados, es la formación blindada más poderosa de las Ardenas. El 18 de diciembre están a tan solo 68 kilómetros de su principal objetivo, los puentes del río Mosa cerca de Huy. Pero primero deben tomar un puente que cruza el río Amblev, en el pequeño pueblo de Stavelot. Los aliados están decididos a detener la ofensiva germana. Los hombres del 542 Regimiento de Infantería y el 825 Batallón de Cazacarros toman posiciones en el puente de Stavelot. Fuimos avanzando en los semiorugas de noche durante mucho tiempo y hacía frío, hacía muchísimo frío. Y mientras tanto no paraban de cruzar balas trazadoras rojas por el cielo. Parecían estrellas rojas que iban de un lado a otro. Y creo que ahí empecé a tener un poco de miedo. Hasta ese momento, no voy a decir que fui valiente, pero estaba como aturdido con todo lo que pasaba. Nos salimos de la carretera. Teníamos un río delante y después había un puente al final. Eso era lo que sabía. El teniente Doherty y el sargento Lowe dijeron que se iban a llevar los vehículos del sargento Armstrong y del sargento Whaley hasta el puente. Entonces querían que nosotros preparásemos las armas para abrir fuego. El objetivo era retenerlos lo máximo posible, retenerlos 6 horas a ser posible. Sabíamos por dónde venían. Nos había llegado información de que bajarían la carretera de la montaña. Empezó a amanecer y se podía escuchar un clac constante, señal de que había tanques cerca. Ese siniestro clac es el sonido del Kampfgruppe Peiper que avanza directo hacia el corazón de Stavelot. 40 de los tanques más grandes del ejército alemán. Lo único que se van a encontrar en el medio son 250 soldados y unas cuantas piezas antitanque. Las Ardenas, un conjunto remoto de campos, bosques y pueblos a lo largo de la frontera germano-belga. A simple vista, la zona parece intacta con respecto al mundo moderno. Pero un examen más minucioso revela pruebas sombrías de un oscuro y violento pasado. Durante el invierno de 1944, Hitler lanzó aquí una gran ofensiva que será recordada como la Batalla de las Ardenas. ...16 de diciembre. En un esfuerzo por cambiar el rumbo de la guerra en el frente occidental, 3 ejércitos alemanes lanzan un ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses en las Ardenas. En el frente del norte, el 6º Ejército Panzer se abre paso a través de las líneas defensivas aliadas. A la cabeza del ataque se encuentra el grupo de élite de las SS de Peiper, a tan solo 68 kilómetros de su objetivo principal, los puentes que cruzan el río Mosa. Pero antes deben tomar el pueblo de Stavelot, de gran relevancia estratégica. Defendiendo el pueblo hay 250 hombres, incluyendo algunos del 825 Batallón Antitanque. Entre ellos se encuentra el artillero Lou Celentano. Empezó a amanecer y se podía escuchar un clac constante, señal de que había tanques cerca. Y cuando por fin aparecieron por la montaña frente a nosotros, a mí me parecieron tanques Tigre. Se escondían entre los edificios. Así que para alcanzarlos bien, primero teníamos que destruir los edificios.
Un trabajo que nuestras armas podían llevar a cabo sin problema. Primero nos encargamos de las casas. También teníamos ametralladoras del 50. La del calibre 50 es una buena arma. Y ahora teníamos a los tanques a tiro. El cañón antitanque M5 tiene una velocidad de salida de casi 800 metros por segundo, lo que le permite perforar 9 centímetros de blindaje a distancias superiores a los 900 metros. Pero no es suficiente para perforar los 10 centímetros del blindaje frontal de los tanques Tigre de Paipa. La táctica se suponía que era abrir fuego contra todos los puntos débiles. Lo que quiere decir que no se le puede disparar al frente porque ahí es donde está más blindado. Tuvimos suerte porque las carreteras estaban muy resbaladizas. Se deslizaban mucho de lado a lado, así que no pudieron prestarnos la atención que nos habrían prestado si el clima fuese más seco. Por supuesto, estaba preocupado por la distancia. Y recuerdo haberles dado la orden de 800 metros. Eso sí que lo recuerdo bien, los 800 metros. Como nos habían dicho, abrimos fuego. Yo le disparé al primer tanque y el sargento Hauser le disparó al último. Y tuvimos la suerte de impactar en el primero y en el último de forma inmediata. Dije 800 metros y creo que les dimos justo en las narices. Porque para alcanzarlos con el primer disparo, como lo hicimos, implica tener mucho talento. Pero creo que el 50% fue suerte, porque el impacto fue muy fuerte, en el sitio adecuado. Impactamos en las cadenas de ambos tanques. Eso sí que fue suerte. Con la cadena rota, había que ir a por la torreta, porque todavía la podían mover. Quedaron inutilizados por ambos extremos y los del medio fueron alcanzados. No se podían mover ni adelante ni atrás y nosotros seguíamos disparando. Todo estaba saliendo bien. La instrucción había merecido la pena. Pero en la guerra, la suerte es una incógnita. Pero también cuenta, y mucho. Los miembros del 825 Batallón Antitanque eliminaron 4 tanques y frenaron el avance de Paipa. Pero no es suficiente para pararlo. Y las SS avanzan hacia el centro de Stavelot. Este es el río Amblève, que atraviesa Stavelot. La mañana del día 18, Paipa llevó a cabo el ataque por este puente. Paipa tenía blindados a ambos lados del puente, bajando desde el norte. Habían tenido tiempo, unas cuantas horas, para controlar toda la zona y así poder disparar hacia aquí. Esta batería blindada daba asistencia a los ingenieros que se vieron obligados a retirarse lejos del puente y dejarle vía libre a Paipa para pasar por él en ese momento. Un Tigre 2, un enorme Tigre modelo 2, arrasó la montaña, bajó hacia la zona del puente y alcanzó al semioruga del sargento Armstrong, incluso antes de que le diese tiempo a salir del vehículo. Lo tuvo que hacer en 2 intentos, pero al final lo dejó hecho pedazos.
Sabíamos que aquel enorme Tigre 2 venía hacia nosotros. Oíamos cómo se acercaba y sabíamos que éramos los siguientes. No podíamos hacer nada contra él. El 18 de diciembre de 1944, tercer día de la batalla de las Ardenas. El sexto ejército Panzer de Hitler ha avanzado más de 65 kilómetros hacia el interior de Bélgica. Liderando el ataque se encuentra el grupo de combate de Paipa. Su potente columna blindada de la primera división Panzer de élite de las SS parece imparable. Su objetivo son los puentes que cruzan el río Mosa. Si se apoderan de ellos, se abrirán camino hacia el puerto aliado de Amberes. La mañana del 18, Paipa y sus tanques están a tan solo 68 kilómetros del río Mosa. No hay nada que entorpezca su camino, excepto unos cuantos estadounidenses que defienden el puente en el pueblo de Stavelot. Un Tigre 2, un enorme Tigre modelo 2, arrasó la montaña, bajó hacia la zona del puente y alcanzó al semioruga del sargento Armstrong, incluso antes de que le diese tiempo a salir del vehículo. Sabíamos que aquel enorme Tigre 2 venía hacia nosotros. Oíamos cómo se acercaba. El Panzer modelo 6 Tigre 2 o Rey Tigre es un monstruo en el campo de batalla. Pesa 70 toneladas, más del doble que el Sherman, y está revestido con un blindaje que en algunas zonas tiene un grosor de 18 centímetros. Su cañón principal del calibre 88 es muy largo y puede perforar incluso el más fuerte de los blindajes aliados, a distancias superiores a los 3.000 metros. Este tanque se convierte en el más grande y potente del campo de batalla. El teniente Doherty ya se había adelantado. Él y Sugar, su conductor, saltaron del vehículo segundos antes de que el Tigre 2 disparase y lanzase por los aires al jeep, cayendo en medio de la carretera, hecho pedazos. Éramos los siguientes. No podíamos hacer nada excepto intentar salir de allí. Celentano y sus hombres no pueden mover su cañón antitanque M5. El fuego incesante ha hecho que se queden enterrados. En mi caso, el cañón se enterró porque disparamos muchas veces. Era muy difícil conseguir desenterrarlos. Después el Tigre 2, por algún motivo, quería posicionarse mejor para dispararnos. Retrocedió y se metió en un edificio enorme. Todo el edificio entero se le vino encima y empezamos a escapar antes de que él tuviese la posibilidad de disparar. Se les cayó el edificio entero encima. A pesar de los esfuerzos de los estadounidenses, Paipa y su columna cruzaron el puente para tomar Stavelot y avanzar hacia el río Mosa. Paipa dejó atrás a un pequeño grupo de soldados de las SS para que protegieran la retaguardia y pronto hicieron gala de su conocida reputación. A medida que Paipa avanzaba hacia el oeste, las tropas que se encontraban detrás de él básicamente creaban disturbios. Entraban en las casas, lanzaban granadas en sótanos llenos de civiles. Bebés de 9 meses, jubilados de 70 años, hacían lo que les daba la gana. El pueblo se queda en ruinas. 130 civiles son sacrificados, incluida la familia de Arlene Mignon. Yo solo tenía 2 años. Vivíamos aquí, mis padres, mis 2 hermanas y yo. La mañana del día 19 había mucho movimiento y empezamos a tener miedo. Así que nos fuimos al sótano.
Por la tarde, escuchamos pasos en la primera planta y aunque mi madre estaba asustada y no hablaba nada de alemán, les dijo que éramos civiles, pero nos dispararon igual. Alcanzaron a mi madre y murió junto a mis 2 hermanas. Yo estaba en brazos de mi padre. Para asegurarse de que todos estábamos muertos, nos dispararon otra vez. A mi padre lo alcanzaron en un pie y a mí una bala me atravesó la pierna. Para que estuviese a salvo, mi padre me llevó al ático. Los estadounidenses llegaron y nos llevaron al hospital y nos salvaron la vida. Más tarde ese mismo día, los refuerzos estadounidenses llegan a Stavelot, aniquilan la retaguardia de las SS y destruyen el puente. Pero es tarde. La principal división de Paipa ya está de camino hacia el río Mosa. A medida que la primera división Panzer SS se dirige hacia el oeste, a la 12ª división se le ordena despejar las ciudades gemelas de Krinkel-Rohrad, ocupadas por remanentes de la 99 División de Infantería de los Estados Unidos. La 12ª división de las SS está bien equipada, alineando más de 14.000 hombres, 90 tanques y 60 cañones autopropulsados, incluidos 40 cazacarros Jagdpanzer IV. El Jagdpanzer IV está protegido con 8 centímetros de blindaje frontal y está propulsado por un motor de 300 caballos, lo que le permite alcanzar una velocidad máxima de 40 km/h. Es un destructor de tanques de 26 toneladas, equipado con un cañón de 75 milímetros de alta velocidad, capaz de atravesar hasta el blindaje más resistente de los aliados. Con toda esa potencia de fuego, debería ser fácil apoderarse de las ciudades gemelas, pero en 1944 toda la maquinaria alemana, incluyendo la 12ª división, se está quedando sin combustible. No se puede empezar una ofensiva que te haga avanzar si estás escaso de combustible. Y tienes que tener cuidado con cada litro de combustible que gastas. Nuestros movimientos eran tan reducidos en aquel momento que un avance rápido era prácticamente imposible. Estábamos deseando llegar a los depósitos de combustible que tenían los estadounidenses. Conseguimos llegar al centro del pueblo, cerca del depósito de agua en Krinkelt. Pasamos a su lado y seguimos avanzando. Vimos otras casas más adelante que estaban cerca de un depósito de agua. Cerca de ese depósito había un campo de heno. Nos adentramos y abrimos fuego hacia un pueblo donde dimos por hecho que se escondían los estadounidenses. Nos atacaban con cañones antitanque. Había un terreno con setos a la derecha y estaban muy bien camuflados allí dentro. Nos dispararon y el comandante de nuestra compañía cayó hacia un lado. Se estaba inclinando por la escotilla para disparar con su rifle a los estadounidenses y recibió un impacto mortal en el cuello de un trozo de metralla de una granada que salió volando. Nuestros auriculares e intercomunicadores salieron volando por los aires debido a aquella explosión.
Lo habían situado de una forma muy inteligente y nos disparó en un punto tan débil que tuvimos que salir de allí. Todos conseguimos salir de aquel tanque, aunque el conductor acabó bastante mal herido. Pero tanto para mí como para mis compañeros, la operación que estábamos llevando a cabo en Krinkel se había terminado de golpe. Los estadounidenses abren fuego contra la 12ª división de las SS, que está sin combustible y sin munición. La avanzada alemana se para a tan solo unos kilómetros del punto de partida. El 6º Ejército Panzer va 5 días por detrás de lo fijado. El alto mando alemán le da la orden a la 2ª división de las SS, en un principio destinada a seguir el avance de Paipa hacia Mosa, de desplazarse hacia el sur e intentar avanzar solos. La 2ª división de las SS, de sobra equipada, avanza con 28 Panzer IV, 28 cañones autopropulsados y 58 Panzer modelo 5 Pantera. El Pantera fue hasta el final de la guerra el mejor tanque y el más funcional del mundo, en base a 3 componentes: velocidad, desplazamiento campo a través y protección. En cambio, los Sherman no aguantaban ni el primer asalto contra los Pantera. No tenían ninguna posibilidad. El 24 de diciembre, los elementos a la cabeza de la 2ª División Panzer SS avanzan hacia Mannheim. Para proteger la retaguardia, el 2º teniente Fritz Langanke y un pelotón de 4 Panzer V son enviados a proteger el pueblo de Freinot. Entramos en el pueblo con dificultad. Me detuve y vi vehículos. Así que empecé a disparar. Al mismo tiempo, los tanques estadounidenses también nos disparaban. Es una emboscada. La batalla decisiva que determinará si la 2ª División Panzer SS puede conquistar los puentes del río Mosa, de importancia estratégica vital. La batalla de las Ardenas comienza su sangriento 9º día. El 6º Ejército Panzer ha avanzado 80 kilómetros hacia el interior de Bélgica. Pero la dura resistencia estadounidense ha detenido su avance. Desesperados por llegar al río Mosa, el alto mando alemán le ordena a la 2ª División Panzer SS que ataque el pueblo belga de Mannheim. Para proteger la retaguardia, el 2º teniente Fritz Langanke y un batallón de 4 Panzer V son enviados a la conquista del pueblo de Freinot. El 24 de diciembre, yo era miembro de la 2ª División Blindada Das Reich de las SS y dirigía el primer escuadrón. Entramos en el pueblo con dificultad. Allí había una iglesia y unas cuantas casas. Era un pueblo pequeño. Pero de frente había unos arbustos que dificultaban bastante la visión de la calle. Me detuve y vi unos vehículos, así que empecé a disparar. Al mismo tiempo, los tanques estadounidenses también nos disparaban. El Sherman M4A3 cuenta con un cañón del calibre 75 de relativamente poca potencia, pero a distancias cortas puede ser letal, sobre todo si el objetivo es el vulnerable blindaje de 5 centímetros del lateral de un Panzer V. Vi un Sherman a la izquierda de la carretera y rápidamente le disparé.
y recibí cientos de disparos por la parte frontal. Entonces las soldaduras de la parte derecha reventaron y de repente entró la luz del día. Dentro de un tanque hay un ruido tremendo y tienes que tener los nervios de acero, y nosotros los teníamos. A los otros vehículos también los habían alcanzado. Vi que el cañón de uno de ellos se había caído. El cuarto no había sido alcanzado y retrocedió con los demás. Yo también retrocedí. Volvimos hacia el risco. Y allí nos quedamos. Estaba seguro de que era cuestión de tiempo que los tanques estadounidenses apareciesen por algún lado. Mientras me dediqué a observar la zona que nos rodeaba. Tenía que estar preparado, así que disparé hacia 3 puntos diferentes de la zona, por ejemplo, un árbol o cualquier cosa, para encontrar la distancia exacta de tiro. Es un procedimiento bastante común para medir la distancia y disparar posteriormente con el cañón, asegurando los disparos al 100% y no malgastar munición. Fue una buena idea el haberme preparado antes, porque al poco rato aparecieron 5 Shermans. No era mucha distancia, puede que unos 500 o 600 metros. Como previamente ya tenía las distancias exactas tomadas, pude disparar a los 4 primeros Shermans que aparecieron y acertar al primer disparo. El último Sherman, obviamente, intentó retirarse, pero finalmente conseguí alcanzarlo a él también. El campo de batalla está lleno de tanques en llamas de ambos bandos. Pero los estadounidenses vencieron aquel día. Detienen el avance de Manhei, poniendo fin así al deseo de la segunda división Panzer SS de llegar al río Mosa. Hacia el norte, la primera división no lo está pasando mucho mejor. El Kampfgruppe Peiper, la potente punta de lanza del 6º Ejército Panzer, está en apuros. Llevan 9 días intentando cruzar el río Amblev, pero los ingenieros estadounidenses vuelan los puentes en cuanto llegan. Y lo que es aún peor, las fuerzas estadounidenses tienen el control total de Stavelot. El grupo de élite de Peiper está aislado y avanza escaso de combustible y de munición. Y los refuerzos aliados están cerca. Peiper ordena a sus unidades que se dirijan al pueblo de la Gliese. Uno de esos hombres es el sargento Rolf Erhardt. Gran cantidad de Shermans estadounidenses aparecieron por la carretera de repente. Después de que el primer Tigre disparase y fallase, los Shermans formaron un frente inesperado y comenzaron a disparar rápidamente. Los proyectiles estadounidenses acabaron con las casas. De repente, el comandante del Tigre, Hans, apareció con ambas manos detrás de la cabeza. Su tanque había sido alcanzado varias veces. La ventaja numérica de 15 Shermans anuló la superioridad de fuego de nuestros Panzers. Después de las pérdidas y la escasez de todo, ¿qué nos esperaba al día siguiente? 24 de diciembre. Los estadounidenses se preparan para el avance final contra las fuerzas de Peiper en la Gliese. Cuentan con 4.000 hombres y alrededor de 200 tanques Sherman. A las 3 en punto comienza el ataque. El ataque fue perfecto, tal como estaba planeado. En el momento en el que empezaron a disparar, nosotros abrimos fuego con tanques, ametralladoras y morteros.
Sobre las 10 en punto de la mañana estábamos en el pueblo. Nos quedamos asombrados con lo que vimos allí. Aparte de decenas de alemanes muertos y heridos, encontramos alrededor de 175 vehículos abandonados en las inmediaciones de la Gliese. Estamos en la Gliese. Este es uno de los tanques Tigre del Kampfgruppe Peiper. Aquí tenemos un ejemplo de la potencia de un tanque alemán en 1944. No eran más grandes o mejores que esta máquina de aquí. Estaba abandonado en un campo detrás de este colegio de aquí, en la Gliese, porque este fue el lugar que presenció la última batalla de Peiper. Aquí es donde se vio contra las cuerdas. La Nochebuena de 1944 se acabó el juego para el Kampfgruppe Peiper. Él abandona la Gliese, deja todo atrás. Los semiorugas, toda la artillería, los tanques, todo. Y se va del lugar a pie. Se va caminando de la Gliese. El día de Navidad, Peiper y los 800 hombres que quedaban de su grupo de batalla blindado vuelven cojeando a las líneas alemanas. En 9 días de combate perdieron 70 tanques, alrededor del 65% de sus efectivos iniciales. Más de 2000 hombres murieron, resultaron heridos o fueron capturados. En las Ardenas la lucha continúa durante 18 días más. El 12 de enero de 1945 los alemanes se ven superados por los refuerzos y las fuerzas aéreas aliadas. La batalla de las Ardenas llega a su fin y la apuesta final de Hitler fracasa. Lo hicimos lo mejor que pudimos. Los soldados, ellos mismos intentaron combatir lo más fuerte que pudieron. Si te faltan algunas cosas, puedes pelear hasta donde quieras, pero si no hay material, no puedes avanzar. Tienes que retirarte, no puedes hacer otra cosa. Solo nuestra fe era más fuerte que lo que teníamos. Es así de sencillo. Las bajas en ambos bandos fueron enormes. Más de 90.000 soldados alemanes resultaron heridos, murieron o fueron capturados. Casi 20.000 estadounidenses murieron y 50.000 resultaron heridos. Perdimos mucha gente. Podíamos perder 40 o 50 hombres de golpe. ¿Cuántas veces salí vivo de tanques? Pero mi amigo no podía salir y se encontraba con la mitad del cuerpo fuera gritando: «Les, me quemo, sácame de aquí». Y veía cómo las llamas lo cubrían y se moría allí mismo. En aquel momento no me paraba a pensar en ello, solo pensaba en salir de allí. Estaba muy orgulloso al día siguiente, pero también me daba cuenta del coste. Es algo que nos sucede un poco más tarde. Te das cuenta del precio que pagaron algunos de tus mejores amigos. Pero no me gustaría volver a hacerlo. Eso seguro.